Lo último nos llega desde Nueva York, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron por tercera vez ante la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, en medio de un fuerte operativo de seguridad, protestas y máxima expectativa. La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027 durante una audiencia preparatoria llevada a cabo este miércoles que duró apenas 13 minutos. La audiencia a Nicolás Maduro y Cilia Flores se desarrolló en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el mismo tribunal donde el exmandatario enfrenta graves cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, lavado de dinero y uso de armas en apoyo a actividades vinculadas con el narcotráfico. De ser hallado culpable, podría recibir incluso la cadena perpetua. Aunque no se trata del juicio, esta comparecencia es considerada una de las más importantes desde que comenzó el proceso judicial. Durante la audiencia, las partes informaron al juez sobre el estado del caso. Con esto se espera que se definan aspectos clave del calendario procesal, entre ellos los avances en el intercambio de pruebas, posibles mociones de la defensa y los próximos pasos antes del juicio. Maduro ingresó a la sala vestido con un uniforme de prisión color caqui y calzado deportivo. El exmandatario no llevaba esposas y saludó con la mano a sus abogados y a otras personas presentes. Antes del inicio de la audiencia, Cilia Flores también estuvo presente durante la comparecencia. Desde su extradición, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen bajo custodia en un centro de detención de Brooklyn, mientras enfrentan uno de los procesos judiciales más relevantes contra un exjefe de Estado latinoamericano en territorio estadounidense. La Fiscalía estadounidense sostiene que Maduro encabezó una organización dedicada al narcoterrorismo y al tráfico internacional de cocaína hacia Estados Unidos. La defensa, por su parte, ha rechazado todas las acusaciones y sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas. Por ahora, la atención estará puesta en las decisiones que adopte el juez y en las fechas que puedan fijarse para las siguientes etapas del proceso, mientras el mundo sigue de cerca el avance del expediente contra quien gobernó Venezuela durante más de una década. El 3 de enero de este 2026 marcó un antes y un después. La captura de Nicolás Maduro y su traslado a prisión junto a Cilia Flores cambiaron el mapa político de Venezuela. Delcy Rodríguez asumió el poder en medio de expectativas sobre una transición, la recuperación económica y una mayor apertura internacional. Primer punto, el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo. Por primera vez en años, Caracas y Washington comenzaron a reconstruir su relación. Quien fuera la mano derecha de Maduro, hoy recibe sonriendo en Miraflores a funcionarios estadounidenses para hablar de energía, seguridad y reconstrucción. Los fiscales tienen que demostrar que Maduro, Cilia Flores y los demás acusados, que por cierto hay uno menos porque el niño Guerrero ya no está. Lo eliminaron, pero estos trabajaron en una conspiración para llevar cocaína a los Estados Unidos, pero también para convertir el Estado venezolano en parte de las herramientas que utiliza el narcotráfico para operar. 6 meses después, esa esperanza quedó sepultada bajo escombros. 2 terremotos de gran magnitud devastaron el norte del país y cambiaron las prioridades de toda una nación. Las cifras crecen cada día, miles de muertos, decenas de miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos. Mientras Venezuela llora a sus víctimas, los planes de reconstrucción y la apertura petrolera pasaron a segundo plano. Hoy la prioridad es sobrevivir. Primero fue días de tristeza, dolor, desesperación porque no lo encontraba.
Quería saber no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. Había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso y logró esconderse. Mira, aquí hay álbum de fotos, si alguien las reconoce. Si alguien reconoce, le puede llegar este video. ¿Qué hay más? Hay una zona de hombres que es un conjunto residencial. Si alguien reconoce a estas personas, si alguien las reconoce, estoy aquí en Catealamar. A más de 3.000 kilómetros de distancia, el hombre que gobernó Venezuela durante una década enfrenta su propio terremoto judicial. Maduro y Cilia Flores siguen detenidos en Nueva York, acusados de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. Ambos se declararon no culpables y se consideran prisioneros de guerra. La audiencia clave fue reprogramada para el 22 de julio y su futuro sigue sin definirse. ¿Por qué tanto retraso en el juicio?, se preguntan algunos. Se ha retrasado por la misma potencia que ha tenido el caso y la defensa está preparando su estrategia y hay mucha evidencia. Pero el caso sigue escalando. Familias de víctimas venezolanas presentaron una nueva demanda civil contra Maduro en Brooklyn, amparándose en la ley de protección de las víctimas de la tortura. Lo señalan como presunto responsable de más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES. Y otro aspecto fundamental. Durante el caso de los narcosobrinos, que esto va a tocar directamente a Cilia Flores, se expuso en corte y se aceptó como evidencia que Cilia Flores y Nicolás Maduro entendían y también no tomaban ningún tipo de acción para prohibir o para que el Estado venezolano no fuera utilizado en materia del narcotráfico. Y eso va a salir ahora en este juicio. Mientras el juicio Maduro-Flores avanza, Venezuela sigue en shock. Una semana después del doble terremoto, Delcy Rodríguez decretó duelo nacional y Maduro desde prisión publicó un mensaje en X. Es tiempo de elevar la solidaridad y la acción eficaz siempre en unión nacional. Nuestras oraciones por nuestro pueblo. Su mensaje reabrió el debate político en plena emergencia humanitaria y desató una ola de reacciones en redes. Tú ya no existes para el pueblo de Venezuela porque siempre fuiste un títere de la mafia cubana. Tú y todos tus lacayos culpables de la desgracia que se vive hoy en Venezuela. Ojalá pagues hasta el último día tanto daño. Sinvergüenzas. La de edificios que construiste con todo lo que hay robado podrían ser todos antisismos como en Japón y no habría habido tantas víctimas. Todo el régimen debe irse ya. Han demostrado que son unos ineptos, incapaces y agresores del pueblo venezolano. ¡Ya basta! 6 meses después del mayor giro político de su historia reciente, Venezuela enfrenta su mayor prueba humana. Los escombros no solo sepultaron ciudades, también los planes de recuperación y los sueños de millones. El país que creía haber iniciado una nueva etapa, hoy lucha, antes que nada, por sobrevivir. El infierno judicial de Nicolás Maduro parece no tener fin. Hace tan solo unos días, un juez federal de Estados Unidos lo condenó junto a Alex Saab y otros altos funcionarios del chavismo a pagar $314 millones a 3 ciudadanos estadounidenses que, según la sentencia, fueron detenidos, utilizados como rehenes y torturados en Venezuela. Es uno de los golpes judiciales más contundentes que ha recibido hasta ahora y podría tener nuevas consecuencias para la cúpula del chavismo. Pero Alex, Cilia, mi esposa. Un juez federal de Miami ordenó que Nicolás Maduro, Alex Saab y otros altos funcionarios del chavismo paguen $314 millones en indemnización a 3 ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos y torturados en Venezuela. ¿La razón?
Según la sentencia, los 3 hombres fueron utilizados como rehenes para presionar a Estados Unidos después de la captura de Alex Saab, considerado durante años uno de los principales operadores financieros del chavismo. Los demandantes aseguraron haber sufrido golpizas, descargas eléctricas, aislamiento, amenazas y otros abusos durante meses de cautiverio en instalaciones de contrainteligencia militar venezolana. Uno de ellos permaneció preso durante 643 días. Como los acusados nunca respondieron a la demanda, el juez emitió una sentencia en rebeldía y concluyó que los hechos constituyeron actos de terrorismo internacional bajo la legislación estadounidense. La indemnización fue calculada según los días de cautiverio y luego triplicada, como permite la ley en este tipo de casos. Eso sí, el fallo no significa que las víctimas recibirán el dinero de inmediato. Para cobrarlo será necesario identificar bienes o activos de los condenados que puedan ser embargados. Aún así, la decisión marca uno de los mayores golpes judiciales contra altos dirigentes del chavismo en una corte de Estados Unidos. Durante años, todas las miradas estuvieron puestas en Nicolás Maduro, pero detrás de cada decisión siempre aparecía la misma figura, Cilia Flores. Para muchos fue la mujer más poderosa del chavismo, para otros el verdadero centro de poder en Venezuela. Hoy, mientras enfrenta junto a Maduro un proceso judicial en Estados Unidos, su historia vuelve a estar en el centro de la atención. ¿Quién es realmente Cilia Flores? ¿Cómo pasó de abogada a convertirse en una de las mujeres más influyentes y controvertidas del país? Esta es su historia. La mujer detrás del poder, esa es Cilia Flores. Cuando se habla de poder en Venezuela suena siempre el mismo nombre, Nicolás Maduro. Pero detrás de ese poder hay una figura de la que casi no se habla. Una mujer que no solo estuvo ahí, sino que muchos consideran clave en cómo se construyó ese imperio. ¿Quién es realmente Cilia Flores? Tome asiento, porque aquí le cuento. Cilia Adela Flores de Maduro nació en Tinaquillo, ciudad del estado Cojedes, en 1956. Estudió Derecho en la Universidad de Santa María y se especializó en penal y laboral. Flores, antes de ser la esposa de Nicolás Maduro, ya era una figura política en construcción. En 1992 defendió a Hugo Chávez y a otros militares en el golpe de Estado en el que intentaron derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Fue justamente allí, en los inicios del chavismo, cuando conoció a su esposo, que por su parte también pedía la libertad del líder venezolano. Luego de esto nunca se volvieron a separar, pero ya antes de Maduro, Cilia ya tenía su propio poder. En el año 2000 fue elegida diputada en la Asamblea Nacional y fue reelecta en 2005 para un segundo periodo, pero su ascenso no llegó hasta ahí. En 2006, Cilia Flores hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional en Venezuela, un cargo que ocupó hasta el 2011, sucediendo a Nicolás Maduro. Maduro pasó a ser ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez y entre 2009 y 2011 fue vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, que era liderado por Chávez. Bajo su mandato prohibió la entrada de los periodistas al hemiciclo de sesiones, una medida que críticos atribuyeron a una estrategia de control y que defensores justificaron alegando difamación por parte de la prensa. Y como si fuera poco, también fue acusada por contratar a varios familiares para que trabajaran en el Congreso. Cilita, como la llama Maduro, no solo legislaba desde la Asamblea, también consolidaba poder. Muchos la veían como una figura institucional, pero dentro del chavismo ya era considerada una pieza clave. Pero poco a poco ayudó a construir el proyecto de la comandante y de hecho creció tanto su influencia que en 2012 fue nombrada Procuradora General de la República, uno de los cargos más importantes dentro del sistema judicial venezolano. Para ese momento ya era evidente, Cilia Flores no era un personaje secundario, era parte del núcleo del poder. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. En 2013 muere Hugo Chávez y el chavismo entraba en una nueva etapa. Nicolás Maduro asumía el poder en medio de una enorme incertidumbre. La muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013 no solo dejó un vacío político en Venezuela, también dejó una pregunta gigantesca. ¿Quién podía mantener vivo el proyecto chavista sin Chávez? Porque durante más de una década Chávez no había sido solamente un presidente, era el líder absoluto del chavismo, la figura que controlaba el partido, las instituciones, las fuerzas armadas y hasta el discurso político del país. Y cuando enfermó de cáncer comenzó una carrera silenciosa dentro del chavismo por definir quién heredaría ese poder. Ahí apareció Nicolás Maduro, un exconductor de bus convertido en canciller y vicepresidente que Chávez eligió públicamente como su sucesor antes de viajar a Cuba para someterse a una nueva operación. En una de sus últimas apariciones públicas, Chávez pidió algo que marcaría el futuro de Venezuela. Mi
opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente. Y tras su muerte, Maduro asumió inmediatamente el control político del país. Pero aunque heredó el poder, Nicolás Maduro no heredó automáticamente el carisma, la autoridad ni el control absoluto que tenía Chávez. El país estaba completamente polarizado, la economía comenzaba a deteriorarse, había tensiones dentro del chavismo y muchos se preguntaban si Maduro realmente podía sostener una revolución construida alrededor de un solo hombre. Y justamente en medio de esa incertidumbre apareció una figura que ya conocía perfectamente cómo funcionaba el poder desde adentro, Cilia Flores. Porque mientras Maduro intentaba consolidarse como el heredero de Chávez, Cilia ya lleva años moviéndose dentro de las estructuras más altas del chavismo. Conocía el partido, conocía las instituciones, conocía las lealtades. Ese mismo 2013 dejó oficialmente la Procuraduría y se casó con Maduro, convirtiéndose en la llamada primera combatiente, un término impulsado por el propio chavismo para evitar la etiqueta tradicional de la primera dama, ese término que comunicó bastante, pues iba en esa misma línea de la revolución. Ese nombre no era casualidad, porque Cilia no estaba ahí para cortar cintas, asistir a eventos o posar para las cámaras, estaba ahí para participar o para planear. Maduro aparecía frente a millones de venezolanos como el nuevo presidente. Cilia seguía fortaleciendo su influencia detrás del escenario político. De hecho, distintos analistas y exfuncionarios la describen como una de las personas más influyentes dentro del círculo presidencial, no solo por ser la esposa de Maduro, sino porque entendía cómo operaba el chavismo desde sus cimientos. Para ese momento, el país comenzaba a entrar en una nueva realidad. Las protestas crecían, la inflación se disparaba y poco a poco Venezuela empezaba a hundirse en una crisis política, económica y social que transformaría completamente al país. Pero mientras la situación empeoraba afuera, dentro del poder, Cilia Flores parecía fortalecerse cada vez más. Muchos la comenzaron a llamar la mujer más poderosa de Venezuela. Y quizá no era exageración, porque aunque rara vez daba entrevistas largas o aparecía constantemente en medios internacionales, su influencia parecía estar en todas partes. En medio de ese crecimiento silencioso del poder de Cilia Flores apareció uno de los escándalos que terminaría persiguiendo su nombre y el de su esposo dentro y fuera de Venezuela, el caso de los llamados narcosobrinos. No eran familiares lejanos ni personas desconocidas dentro del entorno presidencial. Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas eran sobrinos de Cilia Flores, pero además, según distintas investigaciones, crecieron dentro del círculo más íntimo de la familia presidencial. De hecho, se dice que uno de ellos incluso llamaba papá a Nicolás Maduro, y aunque públicamente se mostraban como jóvenes cercanos al poder, detrás de las cámaras las autoridades estadounidenses aseguraban que formaban parte de algo mucho más grande. Todo explotó el 10 de noviembre de 2015. Ese día ambos fueron detenidos en Haití durante una operación encubierta de la DEA. Según la acusación, intentaban negociar el envío de 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando conexiones políticas y acceso privilegiado dentro de Venezuela. Pero el escándalo no terminó ahí. Durante la investigación, fiscales estadounidenses aseguraron que los sobrinos hablaban con total tranquilidad sobre utilizar el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía para mover cargamentos de droga sin ser revisados. Y lo más delicado era esto. Según las grabaciones presentadas en el juicio, aseguraban tener protección dentro del propio aparato del Estado venezolano. La DEA demostró conversaciones, fotografías y pruebas donde aparecían armas, dinero y presuntos contactos ligados al narcotráfico internacional. Incluso durante el juicio se mencionó que parte de las ganancias serían utilizadas para financiar campañas políticas dentro del chavismo. El caso explotó en medio de todo el mundo porque ya no se trataba solamente de rumores sobre corrupción dentro del gobierno venezolano. Ahora había familiares directos del círculo presidencial acusados de narcotráfico en una corte federal de Nueva York. En 2016 fueron declarados culpables y un año después condenados a 18 años de prisión. Pero para muchos los narcosobrinos eran solamente la punta del iceberg, porque alrededor de Cilia Flores comenzó a aparecer una extensa red familiar ocupando cargos estratégicos dentro del Estado venezolano. Primos, sobrinos y familiares vinculados al poder político, económico y judicial del chavismo. Uno de los nombres más mencionados fue el de Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia, quien ocupó altos cargos dentro de PDVSA y la Tesorería Nacional. Durante años fue señalado por investigaciones y sanciones internacionales relacionadas por corrupción y manejo irregular de fondos públicos. Mientras Venezuela atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia, el entorno familiar de Cilia y Maduro seguían acumulando influencia dentro del aparato estatal. Por eso, para muchos críticos del chavismo, Cilia Flores dejó de ser solamente la esposa de Maduro, pasó a representar algo mucho más grande, la consolidación de un círculo familiar con enorme poder político y señalado por presuntas conexiones con redes de corrupción y narcotráfico. Pero a pesar del escándalo, Cilia nunca desapareció del escenario. Seguía al lado de Maduro, seguía apareciendo en actos oficiales y seguía siendo para muchos la figura más poderosa y hermética de Venezuela. Y quizá una de las cosas que más llamó la atención sobre Cilia Flores fue justamente eso: el misterio. Hablamos con Roberto Denis, periodista venezolano de Armando Info, y esto nos contó sobre Cilia Flores.
Todo el mundo habla de Nicolás Maduro, pero ¿quién es realmente Cilia Flores dentro de todo este círculo de poder? Ella, digamos, tiene por su cuenta su propia trayectoria política. Ella, digamos, está desde el inicio de los tiempos de la llamada Revolución Bolivariana, hizo parte desde los inicios de ese movimiento político que lideró entonces Hugo Chávez. Ella en algún momento, incluso antes de que Chávez asumiera el poder, fue abogada, digamos, como a título, digamos, particular de Chávez, estando preso Chávez en Venezuela por el golpe de Estado que intentó el 4 de febrero de 1992. Ya después, como digo, desde que, digamos, asume el poder Hugo Chávez, digamos, ella fue una pieza que fue en principio ganando mucho poder político y después mucho poder económico. Ese poder político, por ejemplo, lo vemos en cosas como que ella fue diputada muchísimos años, había sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que generó la Constitución del año 99, que impulsó Hugo Chávez, llegó a ser presidenta de la Asamblea Nacional en determinado momento y era quizás probablemente uno de los momentos en que se confirmó, digamos, ese poder político que ella tenía, porque además de ser presidenta de la Asamblea Nacional, digamos, tenía mucha influencia en el partido creado por Hugo Chávez de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y eso le permitió a ella ir, digamos, colocando sus piezas y sus fichas en distintas posiciones de poder político en Venezuela. Ella tenía, digamos, mucha influencia porque, como te digo, este rol, digamos, y todo este background de poder político, ella lo adquirió antes de que Maduro incluso se hiciera presidente, ¿no? Y ella fue una mujer que optó después, digamos, ya cuando Maduro se hace presidente, optó más bien por eso, ¿no? Por ser como una suerte de poder en la sombra. Ella, por ejemplo, tenía mucha influencia en toda la configuración del sistema judicial venezolano. Buena parte del Tribunal Supremo de Justicia, todos los magistrados que integran aunque ahorita, el régimen en manos de los Rodríguez están intentando cambiarlo, pero buena parte del Tribunal Supremo de Justicia que se configuró en toda esa etapa de Maduro en el poder, era gente que le respondía directamente a Cilia Flores, incluso en algunos casos hasta con parentescos familiares. Pero además es que Cilia Flores, colocó, digamos, a miembros de su familia en posiciones de poder muy importantes. Por ejemplo, Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de ella, llegó a ser tesorero de la nación. Por eso sus sobrinos estuvieron presos en Estados Unidos, luego fueron indultados, digamos, por la administración Biden y volvieron a la Venezuela. Pero yo creo que te da un ejemplo de eso, ¿no? De la impunidad con la que actuó, digamos, la familia Flores en todos esos años de poder. Yo siempre repito que si uno los ve en conjunto, Maduro-Flores, probablemente estamos hablando de una de las parejas presidenciales más corruptas que podamos ver en la historia de Latinoamérica. Y ya para cerrar, Roberto, una pregunta se vio toda esa escena de ella hasta el final con él cogidos de la mano cuando salen y, cuando los capturan y demás. ¿Realmente, y bajo tu perspectiva, ella lo hizo por amor o por poder? ¿Qué tanto sí era un matrimonio llevado más bien por el poder o realmente ella estaba enamorada? Al final son una pareja que ha terminado, digamos, que así como en determinado momento acumularon poder y se vieron quizás como los más poderosos de Venezuela, han terminado juntos también en la prisión de los Estados Unidos y quizás, una cosa llevó a la otra. A diferencia de otras figuras políticas, Cilia nunca fue una mujer extremadamente mediática. No daba entrevistas constantemente, no aparecía improvisando discursos eternos como Chávez y tampoco tenía el estilo explosivo de Maduro. Su poder parecía moverse de otra manera, más silenciosa, más estratégica, más discreta. Eso terminó alimentando aún más la percepción de que detrás del escenario político venezolano ella seguía moviendo piezas. Porque mientras Maduro hablaba frente a la cámara, muchos sentían que Cilia observaba en silencio. Con el paso de los años, Maduro y Cilia dejaron de proyectarse solamente como presidente y esposa. Comenzaron a mostrarse como una especie de núcleo político inseparable, siempre juntos, en cadenas nacionales, en campañas, en actos militares, en reuniones internacionales. Y dentro del chavismo, la imagen de ambos empezó a convertirse casi en un símbolo de continuidad de la revolución después de Chávez. Y aún así, el capítulo más inesperado de la historia todavía estaba por llegar. Porque después de años de sanciones, investigaciones y acusaciones internacionales,
internacionales, lo que parecía imposible terminó ocurriendo. El 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados durante una operación liderada por Estados Unidos en Caracas. La noticia le dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Imágenes militares, explosiones en Caracas y luego una escena que parecía sacada de una película. Maduro y Cilia siendo trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales. Pero más allá del juicio había una pregunta mucho más profunda flotando alrededor de toda esta historia. ¿Qué era realmente Cilia Flores dentro del poder venezolano? ¿Una mujer movida por amor y lealtad hacia Nicolás Maduro o una figura que entendió desde muy temprano cómo se construía y se protegía el poder? Porque viendo toda su historia es difícil pensar en Cilia como alguien que simplemente acompañaba. Ella estaba desde antes, conocía el sistema, subió dentro del chavismo antes de que Maduro llegara a Miraflores. Quizá por eso su figura genera tanta fascinación y tanto rechazo al mismo tiempo, porque para algunos fue una mujer leal que permaneció junto a Maduro hasta el final, pero para otros fue una de las arquitectas silenciosas de un sistema acusado de corrupción, autoritarismo y narcotráfico. Y tal vez ahí está el verdadero misterio de Cilia Flores, no en lo que decía públicamente, sino en todo lo que ocurría mientras permanecía en silencio. Mientras Venezuela miraba al presidente, muchos aseguraban que el verdadero poder siempre estuvo sentado justo a su lado. Nicolás Maduro desaparece poco a poco del escenario político venezolano. Su imagen ya no domina vallas, pancartas ni espacios gubernamentales como lo hizo durante años. Mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, consolida su liderazgo y deja atrás el histórico discurso antiimperialista para impulsar un acercamiento cada vez más estrecho con Estados Unidos. El chavismo, según algunos analistas, intenta sobrevivir reescribiendo su propia historia y tomando distancia de quien fuera su máximo líder. Durante años, el rostro de Nicolás Maduro estuvo en todas partes en Venezuela. En la televisión pública, en las carreteras, las escuelas, murales gigantes, incluso en juguetes repartidos por el Estado. Pero ahora ese rostro está desapareciendo y lo más impactante es que no lo está borrando la oposición, sino el propio chavismo. Y mientras el hombre que gobernó Venezuela por más de una década permanece preso en Nueva York, acusado de narcotráfico, una nueva figura toma el control del país y parece querer dejarlo atrás. ¿Cómo pasó Venezuela de exigir el regreso de Maduro a prácticamente dejar de mencionarlo? Y más importante todavía, ¿estamos viendo el inicio del fin definitivo del chavismo tal como se conoció durante décadas? La política venezolana está viviendo uno de los momentos más extraños y decisivos de la historia reciente. Después de años de tensión internacional, sanciones, crisis económica y enfrentamientos con Washington, el país atraviesa ahora un escenario que parecía imposible hace apenas unos meses. Nicolás Maduro, el hombre que concentró el poder en Venezuela durante años, fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York bajo acusaciones relacionadas con narcotráfico, y desde entonces algo comenzó a cambiar. El nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, empezó a tomar distancia de la figura de Maduro, poco a poco y sin anunciarlo oficialmente, pero de manera cada vez más evidente. Las imágenes del exmandatario desaparecieron de los discursos oficiales. Las marchas para pedir su liberación dejaron de convocarse y dentro del chavismo comenzaron a aparecer fracturas que hoy ya son imposibles de ocultar. Lo que ocurre en Venezuela no es solamente una pelea política, es más bien una transformación histórica. Porque el movimiento creado por Hugo Chávez parece estar entrando en una nueva etapa, una donde ya no existe ni el recuerdo de Nicolás Maduro. Durante años, el chavismo construyó una maquinaria política basada en el culto de la figura del líder. Primero fue Hugo Chávez y después Maduro. Su imagen dominaba prácticamente todos los espacios públicos. Tras su captura, el gobierno venezolano reaccionó inicialmente con fuerza. Aparecieron enormes carteles con frases como "los queremos de vuelta", se organizaron marchas multitudinarias y la televisión estatal dedicó horas completas a exigir la liberación del exmandatario. Sin embargo, esa campaña comenzó a desaparecer gradualmente. Hoy, meses después, el panorama es completamente distinto. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya ni siquiera menciona a Maduro en la mayoría de sus discursos. Las imágenes oficiales cambiaron, la propaganda política también, y el nuevo eslogan impulsado por el chavismo ahora dice: "Delcy, avanza, tú tienes mi confianza". Es decir, el movimiento parece estar construyendo una nueva narrativa, una donde el protagonismo ya no gira alrededor del expresidente detenido. Según el profesor Eduardo Valero Castro de la Universidad Central de Venezuela,
La retirada de la imagen de Maduro refleja una nueva intencionalidad en la política venezolana, alineada con los nuevos acuerdos internacionales. Durante años el chavismo construyó su identidad política enfrentándose a Estados Unidos, pero ahora parece estar negociando directamente con Washington, casi trabajando codo a codo. La nueva administración venezolana enfrenta una realidad extremadamente delicada. La economía sigue golpeada, la infraestructura energética continúa deteriorada y el país necesita urgentemente inversión extranjera. Por eso, Delcy Rodríguez comenzó a impulsar reformas relacionadas con hidrocarburos y minería favorable para Estados Unidos. Especialmente si se recuerda que durante décadas el chavismo habló del imperialismo estadounidense como su principal enemigo. Ahora el discurso es mucho más pragmático. Donald Trump incluso ha celebrado públicamente la nueva relación bilateral y aseguró tener control sobre negocios energéticos en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Y eso provocó una explosión dentro del propio chavismo. Las alas más radicales consideran que el movimiento está traicionando sus principios históricos. Uno de los que más criticó esta situación fue Mario Silva, figura histórica del chavismo, quien aseguró que Venezuela se estaba convirtiendo en un vulgar protectorado de Estados Unidos y que ninguna presión justificaba colaborar con un agresor. Es decir, el chavismo enfrenta hoy una división interna muy profunda. Por un lado, quienes creen que negociar con Washington es necesario para sobrevivir, y por el otro, quienes consideran que eso significa renunciar completamente a la esencia del movimiento. Durante años el chavismo intentó proyectar una imagen de unidad absoluta. Las diferencias internas rara vez salían a la luz, pero ahora las grietas son visibles. Algunos militantes consideran que el movimiento abandonó a Maduro demasiado rápido. Una simpatizante chavista llamada Ana María Pino expresó públicamente su molestia diciendo: «Queremos que hablen más de él», dijo durante una manifestación. Mientras tanto, otros dirigentes aseguran que todavía existen negociaciones para lograr el regreso del expresidente. Alquímedes Ríos, integrante de un consejo comunal chavista, afirmó que Delcy Rodríguez sigue dialogando para intentar traer de vuelta a Maduro. Sin embargo, muchos analistas creen que la situación ya cambió de forma irreversible. El politólogo Jesús Castillo Molleda sostiene que Maduro ya no representa estabilidad dentro del chavismo. Todo parece indicar que el movimiento busca sobrevivir sin él, y para lograrlo necesita estabilidad económica, reconocimiento internacional y apertura diplomática, incluso aunque eso implique dejar atrás años de discurso ideológico. Asimismo, muchos venezolanos agotados por años de crisis parecen priorizar ahora la posibilidad de una mejora económica. Y si la economía mejora con Delcy Rodríguez, la figura de Maduro podría desvanecerse mucho más rápido. Por su parte, la oposición venezolana también se mueve y María Corina Machado quiere aprovechar este momento histórico. La líder opositora apareció recientemente en Panamá, donde participó en un mitin ante unos 2.000 venezolanos. Desde allí lanzó un mensaje muy claro: confía en el plan impulsado por Donald Trump para llevar a Venezuela a nuevas elecciones presidenciales y además confirmó que quiere ser candidata. La dirigente también agradeció directamente al gobierno estadounidense y al secretario de Estado, Marco Rubio, por los avances logrados en la transición venezolana. Pero sus declaraciones van mucho más allá de Venezuela. Machado aseguró que América Latina podría estar entrando en una etapa histórica donde Cuba será libre, Venezuela será libre y Nicaragua será libre. Es decir, la oposición venezolana interpreta este momento como parte de un cambio geopolítico regional, y muchos venezolanos presentes en el evento compartieron ese optimismo. Aquí aparece un detalle importante. Durante años una parte importante de la oposición venezolana desconfiaba profundamente de cualquier intervención extranjera, pero ahora muchos consideran que la presión internacional es la única vía posible para lograr un cambio político definitivo. Lo que ocurre en Venezuela hoy es mucho más que un simple relevo político. Es una redefinición completa del poder, donde la gran pregunta es: ¿puede sobrevivir el chavismo sin una figura clave? Porque aunque el movimiento todavía controla buena parte de las instituciones, también enfrenta enormes desafíos, como reconstruir la economía, negociar con Washington, contener las divisiones internas y además debe evitar que la oposición capitalice este momento. Todo esto mientras el país sigue marcado por años de crisis migratoria, pobreza y deterioro institucional. Hay otro elemento simbólico muy poderoso. Durante décadas, el chavismo se presentó como una revolución antiestadounidense. Ahora gran parte de su supervivencia depende precisamente de su relación con Estados Unidos. Ese cambio revela hasta qué punto Venezuela entró en una nueva etapa, una mucho más pragmática, incierta y posiblemente más frágil, pero también una etapa donde millones de venezolanos esperan que finalmente llegue cierta estabilidad. La gran incógnita es si ese cambio traerá realmente democracia y recuperación económica, o simplemente estamos viendo una nueva reorganización del poder.
Mientras la imagen de Nicolás Maduro desaparece lentamente en las calles venezolanas, mientras los murales se borran, los discursos cambian y las consignas evolucionan, el chavismo intenta reinventarse para sobrevivir. El país entra ahora en una etapa llena de interrogantes. ¿Habrá elecciones realmente libres? ¿Logrará María Corina Machado regresar y competir por el poder? ¿Qué papel seguirá jugando Estados Unidos en el futuro venezolano? Lo único cierto es que Venezuela atraviesa uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas y solo el tiempo dirá qué sigue para el país.